Pero volvamos al presente, hablando de goles. Hablemos con el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Bueno, Fernando, sin duda alguna que hoy viernes vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. La primera cosa que uno siempre debe preguntarse, estas manifestaciones que estamos viendo, ¿cuál es su última intención? ¿Se trata de un asalto al poder? ¿Se trata de una coyuntura prerevolucionaria en la que las fuerzas ya han logrado una unidad en la dirección para impulsar una transformación social de la vida del país? Claro que no. Se trata simplemente de una sociedad que no ha encontrado en las estructuras políticas partidarias la forma de expresión y de canalización de sus sueños, sus propuestas, sus angustias y sus dolores. Entonces las sociedades producen esta acumulación de fuerzas que no es producto de la gasolina nada más, es el producto de este desencuentro entre las estructuras políticas que da la democracia, que son partidos, y el debate sano, profundo, de los problemas nacionales. Entonces, cuando uno tiene que mirar las cosas con serenidad, y no hay en esta situación que vive la nación, porque cada momento la nación llegó al tope, estamos en la crisis, hay que producir una cosa importantísima, hay que cerrar, dar gratis los corredores, se le ocurre cualquier cosa. Bueno, esto no se resuelve con cualquier cosa, porque no estamos frente a cualquier cosa. Estamos frente a la coyuntura más compleja que vive la humanidad en general y nuestro país en particular. Nuestro país con una infraestructura y una posición geográfica envidiable para competir en lo que viene. Pero, como decía nuestro amigo economista Maynard, el economista que decía que... Keynes. A largo plazo todos los estamos keynesianos muertos. decían que a largo plazo todos estamos muertos. Por eso fue que todos los gobiernos keynesianos provocan inflación siempre. Entonces, este esquema, miremos entonces qué es lo que está en debate. Voy a tomar de la coordinadora, de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, y hay más alianzas, pues, sí, pero siempre, todas llevan este tipo de propuestas. Fíjense algunas de las propuestas. En la Universidad de Panamá, en el Paraninfo, sede de muchas luchas de liberación nacional, contra la Guardia Nacional, contra el colonialismo, contra la opresión de la oligarquía, etcétera, etcétera. Allí se produjo un documento que se hizo público y que yo leí, de 32 puntos. Es una especie de cartita al niño Dios, ¿eh? Es más que una tesis para negociar, es una propuesta económica, política. Fíjense cuáles son esos puntos que están aquí. A, un aumento general de salarios. Sin decir de cuánto. Un aumento de las pensiones de los asegurados. Sin decir de dónde vienen los fondos. Sí. Un seguro de desempleo. Un congelamiento de todos los precios de los combustibles. Un congelamiento del precio de los alimentos, de las medicinas, desbaratar lo que ellos llaman la mafia de los medicamentos, el saneamiento de la Caja del Seguro Social. Usted nómbrelo. Esto no es una propuesta para negociar, esto es una propuesta de alguien que aspira al poder. Sí. O sea, desde el poder, entonces yo puedo implementar esto. Destruir el Estado para ver qué pasa. Pero yo no estoy cerrado a que los partidos, ni de izquierda ni de derecha, participen. Y si el pueblo panameño quiere esto, entonces tendrá que saber cuál es el precio de hacer esto. ¿Qué significa
en términos generales, un aumento general de salario y un aumento general de las pensiones públicas. Inflación. Significa más inflación, pero además significa fondos. Entonces, el cuento que siempre usamos es que estos son 2.000 millones de dólares que nosotros les regalamos a la banca. Eso no es cierto. Igual que he oído por ahí, la ley de turismo regala 1.000 millones de dólares. Yo no sé si se han leído la ley de turismo. La ley de turismo, el incentivo fiscal, es después que usted termina, ahora genera el proyecto. Y son incentivos fiscales que no son de dinero en efectivo, que yo tengo que desembolsar ahora, Sí. en lo absoluto, porque no lo tengo. Entonces, cuando usted se lee la ley, lo que intenta la ley es producir las infraestructuras en el interior que permitan, en la apertura que viene, ¿no así?, tener las infraestructuras instaladas para que el turismo se convierta en un generador de empleo de mejores ingresos, salarios. Entonces, una cosa es un programa de fuerzas progresistas, para darle un nombre en positivo, con el interés de romper una estructura económica que privilegia a los que más tienen siempre. Pero esto no es una situación prerrevolucionaria, esto es lo normal en las sociedades como esta. Estas manifestaciones usted las está viendo, ¿dónde? En Francia, Fernando, lo está viendo en Argentina, que tiene un gobierno de izquierda, lo está viendo en Perú, los transportistas están en la calle, En Holanda, lo está viendo en Holanda, en Alemania. en Chile. Usted no lo ve en Rusia porque en Rusia no se puede hacer esto. Todo el que va a protestar en Rusia tiene que estar a favor de Putin, si no protesta lo ponen preso. Si no vas preso. Lo ve usted en todos los países del mundo. ¿Dónde usted no ve protesta? En Nicaragua, En Cuba hubo protesta, se va a cumplir un año, 15 años en cárcel. y fue una manifestación gigantesca y le cayeron a palos. Entonces yo sí creo que la protesta en Panamá es un símbolo de descontento de la gente en su necesidad de participar en la vida política nacional. Por eso nosotros creamos en el gobierno de Alto Río los gobiernos locales, y por eso existen los partidos políticos, para que a nivel local las propuestas se discutan y se desarrollen y se eduque al país en lo que está ocurriendo. Y llamo la atención porque la terminología, Fernando, dominante ahora es la terminología que estamos en una crisis. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Colón está en una crisis insostenible y que eso no aguanta más? O que yo le quiero decir que más hambre se pasa en las comarcas que en la ciudad de Colón. Más hambre pasa nuestra gente en Ocuba, allá en las tierras, en los llanos de Ocuba, por allá. Hambre. Pero problemas que tenemos que solucionar en conjunto, generando una sociedad mucho más proactiva y más solidaria, con mejor calidad de servicios. Pero eso no lo vamos a lograr nosotros en una mesa de negociación con un gobierno que le quedan 2 años. Sí. Eso lo vamos a lograr nosotros cuando los partidos políticos cumplan lo que prometen y se acabó. Para eso necesitamos la fiscalización del pueblo. No es la condena de la protesta social. Ahora, si hay gente que se monta en la protesta social para impulsar sus propias agendas, eso es parte de su derecho. Pero el derecho de la democracia es también contrarrestar la ola de desinformación que se ha apoderado del país. Por ejemplo, los maestros y profesores pueden entrar en la huelga 27, 30, huelga indefinida. Ellos siguen cobrando. Ellos siguen cobrando. Pero yo les pregunto a los maestros y profesores de Azuero,
Es más, yo cuando vi la protesta, y yo soy Orejanito, como dijo Yo soy el de presidente Chitré, Porras a los y me Herrera y los gusta la Santos. fiesta, yo quería estar ahí. Hombre, ¿quién no? Mire cómo nosotros protestamos. Hasta para hacer una protesta. Nosotros tenemos esa calidad humana, esa capacidad de producir música de protesta. Hacía tiempo que no la veía, hacía tiempo que hacía falta esa protesta. El tamborito. El tamborito. Nosotros como arma de liberación usamos la música nuestra, Los trovadores. porque ahí está nuestra raíz. Pero en la protesta esa, ellos nos están empujando una sociedad de revolución, de mover el país para la izquierda. Ellos están buscando una solución de equidad. Están buscando, y creo sin duda alguna que son solidarios con sus hermanos productores. Pero esta protesta, ¿a quién está afectando directamente en Azoro ahora mismo? A los productores, a los productores de leche. Yo quiero que ustedes sepan que la leche grado C, de la gente que tenemos finquita de ordeño, cuando yo ordeño esa leche y yo la vendo, es para pagar los peones que yo tengo, los trabajadores míos. Yo no le llamo colaboradores porque es una manera de querer encubrir. Sí. Esos son trabajadores, asalariados. Y yo uso ese movimiento de leche para tener efectivos y pagar las faenas de la finca. Sí, y si yo cierro eso, ¿qué estoy haciendo? Condenando al productor a la pobreza. Igual que el subsidio, que son 7 meses que no lo están pagando. Y cuando yo comienzo a dar subsidios, general, eso es lo el subsidio a la leche, lo estamos hablando. No, pero no, yo hablo de general, estos subsidios de vale, y todo eso, ¿qué hace? Encarecen la mano de obra en el campo. Sí. Vaya, pregúntele a cualquier productor, que familia de todos, mientras los que están en la marcha cobran, el productor que no vende no cobra. Y él está más afectado porque él está pagando la urea a 70, 80 dólares el quintal. Y si usted la compra en pequeña escala a dólar, está a dólar la libra. Si usted compra por libra, hablo de los productores que van para la subsistencia. Yo no sé si usted alguno se ha preguntado cuánto le cuesta la urea a un pequeño productor que quiere pues, sembrar un cuarto de hectárea de maíz para tener el maíz nuevo y el maíz para guardar. Bueno, le cuesta $1 la libra. Antes no costaba eso. Entonces, usted se ha preguntado, nuestros niños, niñas, el trauma que sufren cuando ven a sus maestros en esa actitud de arrogancia, de un discurso insensible frente al dolor, frente al problema de la angustia del niño, de no ir a su clase, de no ver a sus compañeros, a su maestra. Peor, José, está frente a un ejercicio donde no entiendes absolutamente nada. Yo no sé si ustedes han valorado el miedo que tienen nuestros niños de ir a la escuela, porque no tienen cómo entender estos 2 años en los que no han aprendido casi nada. Nada. Entonces, ¿a quién le están haciendo daño? Están haciendo daño a los productores y a los niños. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve en el diálogo. Pero si yo quiero discutir, tengo que discutir, entonces con cifras. Le traje el ejemplo de Perú, de Ecuador, perdón, porque el Ecuador produce petróleo y no tienen cómo pagar 3.500 millones de subsidios de todo esto. Ahora dígame usted cómo lo van a pagar nosotros. Ah, no, que le quitemos la plata. ¿A quién le vamos a quitar la plata? Sí. Vamos a dejarnos de demagogia y de engaños y vamos al problema. Nosotros debemos tener las escuelas abiertas y un grupo de profesores que negocie lo que tenga que negociar, como se hacía siempre. Ahora, esta movilización de esos funcionarios que además van a ser pagados, porque toda huelga termina siempre, se respeta que todo lo que tuvieron en huelga se les paga. No haya... Ahora, ¿quién le va a pagar al productor que perdió su... ¿Esto va a resolver el problema? Claro que no. Hay sí agendas, hay agendas programáticas. Por eso yo estoy de acuerdo que los partidos progresistas participen en los procesos electorales y que el pueblo le dé el poder. Claro.
En Colombia, Petro ganó unas elecciones, pero la ganó, pues vamos a ver qué hace ahora. Bodrick ganó unas elecciones. Dula. Y fíjese lo que tiene que hacer. Amarrarse los pantalones que el señor de Argentina, Fernández, que ahora quiere estar en el BRICS. Y el país se está ahogando, ¿en qué? Endeudamiento, en desempleo. ¿Y qué tuvo que hacer la primera medida? Reunirse todos y decir, tregua, vamos con una salida. Nosotros necesitamos un espacio para negociar. Y el que se levanta de la mesa, una de las cosas más impresionantes para mí siempre ha sido Suntrak. ¿Usted ha visto alguna vez que Suntrak se ha levantado de la mesa de la gana de ellos? Siempre están ahí, hasta amanecen ahí. No importa cuán lejos estén porque hay experiencia, hay capacidad. Pero eso de una discusión de 1 hora y media, levantarse de una mesa ahí y declarar una huelga general, eso ya estaba pactado. Sí, ahí. Y si usted quiere transformar su huelga en un movimiento político, tiene el derecho a hacerlo, pero dígalo. Lo que no tenemos el derecho es secuestrar a nuestros niños. Lo que no tenemos el derecho es darle la espalda al productor. Los números que yo tengo indican en el sector agropecuario durante los últimos 3 años hemos crecido enormemente. Pero ahora estamos embarcados, sí, porque ahora no tenemos cómo sacar la producción. Y eso se ve cuando no llega acá. ¿Qué le pasa a la gente de la capital? Aliados suyos. ¿Paga más caro, Fernando? Claro. Es posible hacer un aumento general de salarios. Es posible hacer un aumento general a las pensiones sin tocar la edad de jubilación, sin aumentar las cuotas obreros patronales. ¿Es posible? Claro que no es posible. Destruir la mafia farmacéutica. Entonces tenemos un discurso antiempresa, pero queremos empleo. Entonces tenemos que entender qué es lo que queremos. Y yo sí propongo, necesitamos inclusión, necesitamos diálogo. El gobierno ofrece diálogo, siéntese a negociar con él. Nosotros tenemos que estirar la ley hasta donde dé la ley. Lo que no queremos, lo que no necesitamos es romper la ley y romper la estructura institucional para dar paso a la anarquía. En la anarquía perdemos todos. En la mesa de negociación ganamos todos. Fíjense lo que pasó en Ecuador, con un movimiento mucho más poderoso, que se tomó literalmente las ciudades, en medio de un narcotráfico que se ha tomado 5 provincias de Ecuador, en medio de muertos y centenares de heridos. Los trabajadores los indígenas siguieron en la lucha y llegaron a un pacto. Sí. Y tienen 90 días para negociar. 90 días se dieron ellos para negociar. Nosotros aquí, en 1 hora y media, nos paramos de la mesa, pues, porque eso me está demostrando a mí que quienes estaban al frente de ese proceso negociado por parte del movimiento de masas no tienen la paciencia para darse cuenta de que en este momento la sinergia que genera su movilización está condicionada al éxito de la negociación, no a la calle. Porque en épocas de crisis, los pueblos son más prudentes y usted no estire demasiado la soga que se revienta. Y hay un momento ahora mismo en la que nosotros tenemos que ampliar el empleo. Nosotros necesitamos, Fernando, más inversión privada, nacional e internacional, para generar más empleo con mejores salarios. Y esa ecuación está en el desarrollo de la economía digital para nuestros jóvenes, sí, y en el desarrollo tecnológico del agro con producción para elevar la productividad de nuestra mano de obra con inversiones de capital, con seguridad y crear las condiciones objetivas para mejorar las cosas que le preocupan a la gente. Agua, electricidad, caminos adecuados, participación, ser escuchado y que la respuesta no sea una mentira. La respuesta es, claro, nosotros los hombres del interior preferimos un no a un sí, que es no. Claro. O sea, en otras palabras, háblenos con sinceridad, díganos qué es lo que está pasando. Yo tengo mucha confianza
en nuestro pueblo. Yo recuerdo, y voy a terminar aquí, cuando nosotros estamos discutiendo los tratados Torrijos-Carter, gran parte de la oposición que votó 35% en contra, no se había leído los tratados. Y la discusión quedó en manos de abogados discutiendo que si los Estados Unidos podían o no intervenir. Nadie tenía en la película completa de que precisamente la abogación de esos tratados produjo el cambio sustancial de nuestro principal activo. Lo que ustedes ven hoy, como lo que era antes la zona del canal, ese canal ampliado con toda su infraestructura portuaria, fue producto de la visión de generaciones de panameños que luchamos. Unos murieron en esa lucha. Y hoy podemos tener eso, porque subimos ser pacientes y algunas veces no pacientes, pero siempre pensantes. Y ahora es cuando nuestros profesores y maestros deben pensar más. Y hay un motor fundamental, señores profesores, y a ustedes le hablo. Y le hablo como panameño, comprometido en la lucha política y social. Les hablo a ustedes. Es un crimen abandonar a nuestra niñez y cerrar las escuelas. Ustedes no tienen la menor idea del grado de temor, de ansiedad que tienen esos pobres que hay en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y por amor a ellos, retornen a las escuelas Claro. y vayan al diálogo. Así es.